Buenas noches a todos, Dios los bendiga. Hemos dedicado el 2023 a estudiar la epístola a los romanos y ahora vamos a dedicar el 2024 a estudiar la revelación de Jesucristo a Juan el Apóstol o la introducción hoy al Apocalipsis. Gracias por haber escrito y haber hecho tantas peticiones de que nosotros empecemos este estudio y este libro de la Biblia. Y pues bueno, por supuesto que es muy relevante y por supuesto que es muy profético, apocalíptico, todo lo que nosotros vamos a estudiar durante los próximos meses. Así que pues vamos a hacerlo dinámico y pues bueno, creo que es también relevante a lo que estamos viviendo el día de hoy. También quiero decirles, hermanos, que nos vamos a tardar un poquito en agarrar la, como decimos en México, la onda, porque vamos a grabar cada jueves y lo vamos a subir el siguiente jueves a YouTube. Y esta introducción es muy importante que pongan atención porque Apocalipsis es importante que lo leamos, lo entendamos, lo aprendamos desde la misma Biblia, porque muchos comienzan a leer libros de Apocalipsis antes de leer el Apocalipsis. Y es por eso que hay tanta gente confusa y confundida. Entonces, no vamos a basarnos de otros libros, vamos a estudiarlo de una manera exegética, versículo por versículo, y vamos a darle la interpretación que debe de tener. La misma Biblia se explica a sí misma. Habiendo dado esta introducción, bienvenidos a Vida Nueva para el Mundo Zoom, para muchos su congregación y para muchos su discipulado y su estudio bíblico. Bueno, pues vamos a empezar entonces con la introducción, que es la revelación de Jesucristo a Juan el apóstol, que sería la introducción del Apocalipsis. Primera pregunta, ¿quién es el autor de Apocalipsis? Juan el apóstol. Número uno, porque el autor se identifica a sí mismo 4 veces como Juan. Apocalipsis 1:1. Leamos juntos, por favor. Acompáñeme. Que dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Apocalipsis 1:4. Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Apocalipsis 1:9. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos. ¿Dónde estaba Juan? En la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Y nos saltamos hasta el capítulo 22 de Apocalipsis, en el versículo 8, que nos dice así, dice, yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Bueno, entonces vemos que Juan es el autor. Número 2, el autor que es Juan utiliza varias palabras que solo el apóstol Juan empleó en el Evangelio según San Juan y en las epístolas. Él denomina, por ejemplo, es el único que se refiere a Jesucristo como el Logos, que significa la palabra viviente. Veamos nuestra Biblia en Juan, en Apocalipsis 19:13. Apocalipsis 19:13, que nos dice, estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios.
el verbo de Dios. Ahora vamos a compararlo. Dejemos nuestro dedo en Apocalipsis y vamos a Juan capítulo 1, versículo 1, que dice, en el principio era el verbo. O sea, el verbo ya existía, se está refiriendo a Jesucristo, la palabra viviente, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ahora vamos a Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Entonces vemos que Juan es el único que utiliza la palabra logos para referirse a la palabra, a Jesucristo, al eterno, al verbo hecho carne. La palabra se utiliza 9 veces en el Evangelio de Juan y 4 veces en las epístolas de San Juan. También es el único que lo llama a Jesucristo el Cordero de Dios. Leamos Apocalipsis capítulo 5, versículo 6, que nos dice, y miré y vi aquí en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos, y estaba en pie un cordero inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Luego tenemos Apocalipsis capítulo 6, versículo 1. Vi cuando el cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira. Luego tenemos en el capítulo 7, versículo 9. Después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestido de ropas blancas y con palmas en las manos. Luego tenemos en el capítulo 12, versículo 11, dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Lo tenemos en el capítulo 13 de Apocalipsis, versículo 8, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Y lo tenemos en el capítulo 14, versículo 1. Después miré y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Capítulo 15, versículo 3. Capítulo 15, versículo 3 dice, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Nos saltamos al capítulo 17, versículo 14, que nos dice, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados elegidos y fieles. Capítulo 21, versículo 22. Dice,
y no viene ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Así como si regresamos nosotros a San Juan en el capítulo 1, versículo 36, vemos que es el mismo autor, Juan, refiriéndose a Jesucristo como el Cordero. Y dice, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Recuerdan cuando Cristo se acercaba a, a Juan el Bautista antes de ser bautizado y lo vio? Y dijo, he ahí, dice Juan, ¿no? El Cordero que quita el pecado del mundo. Usa también Juan la palabra verdad, que es la palabra griega aletinos, 10 veces en Apocalipsis. Y Juan es la única persona que emplea la palabra tabernáculo, que es la palabra en griego esqueno, la usa 4 veces en Apocalipsis, en el capítulo 21, versículo 3, y en el Evangelio según San Juan, en Juan capítulo 1, versículo 14, cuando dice, y habitó entre nosotros, en Juan 1:14, esa es la palabra esqueno, mencionando que Cristo es el tabernáculo, ¿verdad? Y también es el único que se refiere a la lanza clavada en el costado de Cristo. Veamos lo que dice Apocalipsis 1:7. Muy interesante esto, porque son cosas que caracterizan al autor de Apocalipsis. Juan capítulo 1, versículo 7, que dice, y he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Regresamos a Juan capítulo 19, y tenemos también esa misma mención en el versículo 4, que dice 34, es Juan 19:34, que dice, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Número 3. Vamos al punto número 3. Vamos avanzando, gracias a Dios. La primera iglesia, ¿qué decía? La primera iglesia, en la historia de la iglesia cristiana, decían que Juan el apóstol era el autor. Justino, mártir, también lo dijo en el año 150 después de Cristo. Irineo dijo que Policarpo pensaba que Juan era el apóstol o era el autor del Apocalipsis, y hay muchos otros que verifican la misma conclusión. Además de toda esta evidencia, Juan vivió y ministró en todo Asia. Era la región donde Juan estaba predicando, donde estaba compartiendo, realizando su ministerio, donde estaban sus cuarteles ministeriales. Fue toda la región de Asia el mismo lugar en el que se escribió el Apocalipsis. Y aquí podemos pasar al siguiente punto, que es la fecha. ¿Cuál es la fecha? ¿En qué fecha se escribió Apocalipsis? Bueno, hay algunas y he escogido dos fechas y una es la más probable, pero es incierta. Quizás entre los años 95 y 96 después de Cristo, porque algunos aluden a una fecha temprana durante el reinado de Nerón. Nerón comenzó a gobernar más o menos, estuvo gobernando aproximadamente en el año 68 después de Cristo, y unos lo acomodan en el año 95 y 96 después de Cristo durante el reinado de Domiciano. Entonces,
¿Por qué podemos nosotros casi asegurar que fue entre el año 95 y 96 después de Cristo? Porque la fecha temprana, la fecha del 68, no encaja mucho por las circunstancias que yo les voy a mencionar. Hay dos razones por las que no encaja que haya sido en el año 68 después de Cristo, en los tiempos de Nerón, sino en los tiempos del emperador Domiciano. Número uno, Juan había sido exiliado a una isla rocosa en el Mediterráneo. La Biblia nos dice que estaba en la isla de Patmos. Muy pronto, si Dios quiere, este año estamos orando si vamos a la isla de Patmos y hacer, en vez de un recorrido por Israel, hacerlo por Grecia y por Turquía, las 7 iglesias, e ir a la isla de Patmos. Siempre he tenido tantas ganas de ir a la isla de Patmos y estar donde Juan recibió la revelación, ¿verdad? Del Apocalipsis. Pero en cuanto se puede saber, no fue exiliado por el emperador Nerón. La persecución de Nerón contra los cristianos fue más personal y más local. Ustedes saben que la historia nos dice que Nerón había sido acusado de incendiar Roma durante un estado de locura. Volvió loco y incendió Roma y le echó la culpa a los cristianos. Imagínense la persecución contra los cristianos, pero todo esto para distraer la atención de sí mismo. Acusó a los cristianos de Roma y lanzó un ataque en contra de ellos. Nos dice la historia que miles fueron martirizados con los métodos más inimaginables, inhumanos, inimaginables o pensados. El tema a tener en cuanto es que Nerón no exilió a los creyentes. La historia dice que el emperador Domiciano sí lo hizo, y la persecución domiciana fue una política legal del Estado y fue mucho más difundida. Hizo un intento deliberado de prohibir a los creyentes cristianos en el imperio, y así es mucho más probable que Juan haya sido exiliado en el reinado de Domiciano. Podemos entonces casi especificar, hermanos, que fueron entre el año 96, 98, después de Cristo, casi 100 años después de Cristo, cuando Juan recibe la revelación de Apocalipsis. Y número 3, si nosotros estudiamos, y lo vamos a ver en unos capítulos más adelante, número 2, el estado de las iglesias que se retrata en Apocalipsis difiere de las iglesias descritas en el año 60 y 70 en los tiempos de Pablo. Estamos hablando de Corinto, de Éfeso, de Colosenses, Tesalonicenses. Todas estas iglesias, todas estas epístolas que escribió el apóstol Pablo, tienen una gran diferencia si las comparamos con las iglesias de Apocalipsis en el capítulo 2, donde dice que, por ejemplo, la iglesia de Éfeso había perdido su primer amor en Apocalipsis 2:4. Sardis es otro ejemplo, nos dice que era una iglesia que estaba muerta en el capítulo 3, versículo 1. Entonces se distingue una notable diferencia entre las iglesias del apóstol en la época de Pablo y en las iglesias de la época de Apocalipsis. Así podemos nosotros también entender para quién fue escrito Apocalipsis. ¿Para quién fue escrito? Bueno, el Apocalipsis fue escrito a las 7 iglesias que están en Asia. Como lo sabemos, lo pueden ustedes ver y anotar: Apocalipsis 1:4, Apocalipsis 2:1 al capítulo 3, versículo 22.
Repito, Apocalipsis 1:4, Apocalipsis 2, del 1 al capítulo 3 hasta el versículo 22. Tenemos aquí 7 iglesias que son Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la iglesia de Laodicea. ¿Cuál fue el propósito? ¿Por qué se escribió Apocalipsis? ¿Se han preguntado ustedes por qué el Señor dejó este libro tan maravilloso al que, miren, yo les soy sincero, yo le tenía miedo a Apocalipsis por mucho tiempo. Y miedo porque yo siempre pensé que los más grandes eruditos y los más preparados y solamente los que tuvieran el don de la apologética cristiana o de las profecías bíblicas podían estudiar, interpretar Apocalipsis. Pero al estar estudiando y estar preparando estos sermones, ya desde hace unos meses atrás, hermanos, vemos el propósito, que Juan tenía 3 propósitos. Número 1, el primer propósito que tenía Juan para escribir y Dios revelar el propósito inmediato, revelar a Juan. Número 1, el propósito inmediato, permitir a Jesucristo proclamar: vendré a ti pronto. Hermanos, estas palabras llenan mi alma y mi corazón y nos deben de llenar nuestra alma y nuestro corazón. Porque cuando dice ahí, vendré a ti pronto, no está diciendo ya voy a venir. Y eso lo enseñé en una de mis conferencias también de proféticas en el pasado, que cuando dice aquí yo vendré pronto, no está hablando de que ya pronto y ya han pasado 2000 años y Cristo no ha venido, sino que cuando Cristo venga, va a ser pronto, va a ser un abrir y cerrar de ojos. Eso es a lo que se refiere la palabra de Dios. Estamos mucho más cerca que hace 2000 años de la venida del Señor. Por ejemplo, vamos a Apocalipsis en el capítulo 2. Y alentemos nuestros corazones, amados, con estos versículos. Versículo 16, Apocalipsis 2:16, que nos dice: por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Capítulo 3, versículo 11, dice: he aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Capítulo 22, versículo 7. He aquí, ¿qué dice, hermanos? Vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de las profecías de este libro. Este es hermanos, todos los que escogieron y pidieron estudiar Apocalipsis, memorícense este versículo, y los que están hoy por primera vez conectándose, he aquí, apréndanse este versículo: vengo pronto. Felices los que guardan las palabras de la profecía de este libro. Dice también en el capítulo 22, versículo 12, dice: he aquí yo vengo pronto. ¿Y qué va a pasar cuando venga el Señor y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra? Y tenemos también en el versículo 20, capítulo 22, que dice: el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Esta es una de mis oraciones
de mis tantas oraciones. Tengo ahí mi lista de oración y una de ellas es, ven pronto, Señor Jesús. ¿Verdad? Yo creo que es el deseo de muchos, y no porque no quieras ya pagar la renta o porque debas mucho a tus tarjetas de crédito o porque la estás pasando mal en el mundo, quieras que Cristo venga, sino porque nuestro deseo de estar con Cristo, y cuando dice la Biblia, ven pronto, es porque queremos estar con Él, queremos estar ya con Jesús. ¿Usted ya quisiera estar con Jesús? Bueno, tenemos número dos. Entonces, vemos que las 7 iglesias de Asia y su mundo necesitaban una palabra de aliento, de consejo y de advertencia. Vamos al número dos, el propósito histórico. Hay un propósito histórico. Y este era el permitir que Jesucristo proclame a sus seguidores y al mundo de cada generación, vendré a ti pronto. O sea, imagínense, han pasado eh, siglos, 20 siglos, han pasado casi 2000 años, y en cada época esa palabra, vendré a ti pronto, ha sido un aliento, y Dios sabe que toda la generación necesita una palabra de aliento, de consejo y de advertencia. Imagínense si hace 100 años, hace 200 años, estaban esperando la venida, el arrebatamiento, la venida del Señor, hermanos, y no estaban y no habían ocurrido ni están ocurriendo los acontecimientos que estamos nosotros actualmente viendo. Nosotros, después del 14 de mayo de 1948, estamos viviendo la última generación, y eso es algo que también vamos a estudiar más adelante. No es ninguna generación antes, pero la revelación que nos da la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, como en el Nuevo Testamento, en la higuera, ¿verdad? De que sería la última generación. Hermanos, una generación tiene 70 y los más robustos 80. Estamos más o menos 72 años de que se estableció Israel. Imagínense qué pronto, ¿no? Qué palabra de aliento nos da el Señor, y las profecías que estamos viendo. Ayer estuve escribiendo allá en mi Telegram que en este momento más o menos podemos contar, hay 7 guerras ya en el mundo, hermanos. 7 guerras, no solamente la de Israel contra Hamas, contra Hezbollah, sino la que empezó ahora de Irán, bombardeando a zonas para ellos terroristas de Pakistán. Pakistán, después del 88-89, por primera vez bombardean una zona de Irán. Tenemos la guerra de Ucrania con Rusia, tenemos los bombardeos de Estados Unidos contra los Houthis en Yemen, y en fin, hermanos, estamos oyendo de guerras, guerras y más guerras. Dios sabe que todos nosotros necesitamos esta palabra de aliento. Y hermanos, en todo esto que estamos viendo y en todas estas noticias que estamos viendo, es para que se aliente nuestro corazón de que ya pronto nos vamos. ¿Cuántos dicen amén? Ya pronto nos vamos con el Señor. Tenemos número 3, el propósito divino. El propósito divino. Y este propósito divino, por lo cual se escribió el libro de Apocalipsis, es darle a la iglesia y al mundo la revelación de Jesucristo. Si nosotros regresamos a Apocalipsis en el capítulo 1, versículo 1, que nos dice así, vamos a Apocalipsis 1:1, dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Bien, entonces esta revelación es tanto el descubrimiento de la persona de Jesucristo como la figura central de la historia,
y el descubrimiento del mensaje de su corazón. Ahora, es tanta la alegría y el descubrimiento de la revelación. Y yo les pregunto a ustedes, ¿qué es la revelación de Jesucristo? Vamos a contestar. La revelación de Jesucristo comprende cosas como Apocalipsis 1:1, las cosas que deben suceder pronto, que conciernen al Cordero, al Señor Jesucristo mismo, donde más adelante, unos versículos más adelante, dice que Él es el único digno de quitar los sellos y abrir el libro, porque no se halló y Juan se entristeció de que no pudiera haber nadie digno de desatar los sellos, y vemos que cada sello se convierte en 7 sellos, ¿verdad? Que son 7 juicios que estudiaremos más adelante. Concierne al Cordero, al Cordero, al Señor Jesucristo, al único que es digno de abrir y estudiar el libro que podríamos decir, el libro del destino, el libro del futuro del mundo. No hay ningún otro libro en el mundo actual, amados, que nosotros podamos leer, que nos pueda decir todo lo que va a pasar y todo lo que está sucediendo con una precisión exacta, como el libro de Apocalipsis, Daniel, Ezequiel, Zacarías, etcétera, en el Antiguo Testamento, o el libro del poder redentor de Dios. Cuando nosotros hablamos de las palabras del propósito divino que han sido escogidas para describir este último, tenemos 2 motivos por los cuales mencionamos esto. Letra A, la podemos ver ahí, la imagen retratada por Apocalipsis es que Dios tome una parte activa en la revelación. Es Dios revelando. Recuerde, no lo he dicho, pero Apocalipsis significa develar, quitar. Es como si se va a inaugurar un estadio de fútbol y se pone una placa metálica de bronce con el nombre del estadio, el año que se inauguró, el día que se inauguró, y se pone una cortina. Y cuando se inaugura, se devela, se quita, y eso significa la palabra Apocalipsis, ¿no? Quitar, ¿verdad? Quitar la cortina, revelar. Es el Señor el que revela, muestra a la iglesia y el mundo, y es su propósito divino develar estos acontecimientos. El Señor, hermanos, quiere que sepamos los tiempos que estamos viviendo. El Señor quiere que seamos entendidos en la profecía, que seamos entendidos en estos tiempos escatológicos, y Él está enviando una palabra de aliento al mundo. Si no tuviéramos aquí, si no conocemos la Biblia, si no leyéramos el libro de Apocalipsis, estaríamos asustados, espantados. Se los digo porque hoy estaba hablando con mi vecino. ¿Y qué tal vecino? ¿No? ¿Qué tal vecino? ¿Y cómo está? ¿No? Y bien, que no sé qué. ¿Y cómo ve los tiempos? ¿No? Pues puras guerras, y está de miedo la cosa, ¿no? Y así está la gente, ¿no? Está de miedo y qué va a pasar y todo esto. Entonces, el hombre debe seguir el mensaje del gran libro de Apocalipsis, así como, hermanos, si estudiamos Apocalipsis, se van a dar cuenta que no es tan difícil de entender cuando nosotros lo interpretamos bíblicamente en su texto, contexto y letra B. El verdadero título de Apocalipsis es la revelación de Jesucristo, no la revelación de Juan, Apocalipsis 1:1, la revelación de Jesucristo, ¿sí?
Entonces, en muchos libros dice Pablo, siervo de Jesucristo, o Santiago, a las 12 tribus que están en la dispersión, pero Apocalipsis dice 1:1, la revelación de Jesucristo. El propio propósito de Dios es centrar la atención ¿en quién? En el Cordero, en Jesucristo. Apocalipsis fue escrito no solamente para que viéramos todos los acontecimientos proféticos, sino que, hermanos, Apocalipsis fue escrito con la intención que nos acercáramos al Cordero de Dios, en Jesucristo mismo, en su triunfo en la cruz del Calvario en contra del pecado. El propósito de Dios es mostrar la gran redención que Él está preparando para todos los que realmente creen y siguen a su Hijo. El propósito de Dios es mostrar al hombre que puede ser salvo. Hermanos, tu familia, tus vecinos, cualquiera puede ser salvo de las cosas terribles que vienen en contra del mundo. Queda muy poco tiempo y la gente puede ser salvo. Hay tiempo para que se arrepientan. Por esto, y se los digo con todo mi corazón, es el mejor año y cada vez que pasa de sembrar más y dar más y dar más y dar más dinero a la obra de Dios, invertir en el evangelio, en las almas, en los que predican, en los misioneros, en las congregaciones que predican, anuncian el evangelio de Jesucristo. Hermanos, invirtamos en todo esto. Conducirnos a la herencia gloriosa de la redención de todos aquellos verdaderos creyentes del Señor Jesucristo. Vamos a estudiar algunas características especiales. Características especiales, número 1, Apocalipsis es un libro apocalíptico. Es el único libro de la Biblia que se clasifica con frecuencia como apocalíptico. Los escritos apocalípticos están marcados por, esto es importante que lo subrayen o lo apunten, porque lo vamos a encontrar mucho en el libro Apocalipsis, simbolismos, sueños, visiones y poderes cósmicos, que finalmente son vencidos por Dios en un gran juicio de cataclismo. Ustedes saben que Dios destruye los cielos y la tierra al final en los últimos capítulos de Apocalipsis y haré cielos nuevos y tierra nueva y la destrucción de este mundo. Y aquí también podemos ver dos aspectos. Juan nos da su nombre. B, Apocalipsis es la revelación de Jesús mismo. Se revela bajo la inspiración de Cristo mismo. Por lo tanto, el gran libro de Apocalipsis es parte de las escrituras. Apocalipsis es la propia palabra del Dios mismo. Número 2, yo sé que no estamos yendo rápido, pero gracias a Dios lo van a poder ver en YouTube, van a poderlo repasar y nunca más se van a perder estos bosquejos que se los quiero regalar. Por favor, úsenlos, predíquenlos. Me escriben en mis redes, ay pastor, me gustó mucho el sermón, el bosquejo, lo puedo usar, lo puedo predicar. Para eso es, hermanos, para eso se los damos, para eso hacemos el sacrificio y el equipo de trabajo que hace todo esto para que usted lo estudie, lo enseñe, lo predique. Entonces, número 2, Apocalipsis es un libro de profecía y está casi completamente dedicado a puras profecías. Tiene más profecías que cualquier otro libro del Nuevo Testamento.
Como leímos, es acerca de las cosas que deben de suceder pronto, que dice Apocalipsis 1:1, sobre cosas que no han sucedido cuando fueron dadas a Juan por el Señor resucitado. Entonces, todo esto que estamos nosotros leyendo y que estamos estudiando, no había sucedido en los tiempos de Juan, no han sucedido, están sucediendo a lo largo de la historia de la iglesia en estos últimos 2000 años. Número 3, Apocalipsis es un libro de interpretación del Antiguo Testamento. Así es. Se dice que por lo menos hay 400 referencias a las escrituras del Antiguo Testamento. Número 4, Apocalipsis es un libro de consumación o un libro de las cosas finales. Por ejemplo, trata fundamentalmente con el libro del destino. El libro del destino es un libro que es guardado por Dios mismo, un libro que describe los acontecimientos que rodean el clímax de la historia humana. Es un libro del propósito redentor de Dios. Estoy muy emocionado de compartir este libro tan precioso y quiero confesarles que es la primera vez que lo enseño. He predicado de otros capítulos, pero así como ustedes nos los pidieron tanto y el Señor nos guió a hacerlo, vamos a estar, hermanos, un buen tiempo indagando en las profecías bíblicas en Apocalipsis. Espero que usted esté desde el día de hoy hasta la última lección y no se pierda ninguna de estos discipulados, de estos estudios por Zoom. Que sea fiel, que sea disciplinado, que se conecte. Gracias a Dios por nuestros hermanos en Sudamérica, en Chile, en Argentina, que son 3 horas más tarde, y nuestras hermanas en Australia y en China, que ya es un día después, que están conectados en este momento con nosotros, ¿verdad? Número 5, Apocalipsis es el libro escrito para el lector obediente. Creo que escribí el lector, pero es el lector obediente, el que es obediente al leer, ¿verdad? Dar una promesa especial al lector obediente, a las personas que siguen el mensaje de Apocalipsis. Fíjense qué importante es estudiar Apocalipsis. Tan importante que nos dice Apocalipsis 1:3. Abra su Biblia en Apocalipsis capítulo 1, versículo 3, y fíjense lo que dice. Dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Entonces, para aquellos que decían, uy, qué difícil Apocalipsis, no, 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 solamente Armando Alducin lo puede enseñar, solamente los grandes maestros de escatología, no, 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 hermano, usted va a ser un buen maestro también de Apocalipsis, y dice la Biblia, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía, ¿verdad? Vamos a Apocalipsis 22:18, que nos dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Entonces, la Biblia nos dice, bienaventurado el que estudia Apocalipsis. En este momento, hermanos, les puedo yo decir de parte de Dios que son bienaventurados. Amén. Son bienaventurados. Son bendecidos. La palabra bienaventurado es, son felices. 6, Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Número 7, Apocalipsis es la última palabra
de Dios a un mundo que está a punto ya de terminar. Así que podemos leer en 1 Juan capítulo 2, en el versículo 18, 1 Juan 2, 18, que dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Características de los últimos tiempos. Apocalipsis es el libro número 8 que debe de interpretarse bíblicamente. Y ya estoy terminando. Porque lo que nosotros como autores, lo que yo estoy haciendo, enseñándoles el libro de Apocalipsis, o lo que escribimos, o sea, lo que ustedes están viendo en pantalla, el PowerPoint, es importante que ustedes lo estudien, hermanos. Que ustedes sean discípulos estudiosos y que seamos estudiosos de la palabra de Dios. Nosotros, los que enseñamos, los maestros, los teólogos, los pastores, que somos fuentes secundarias de comprensión de la palabra de Dios, la palabra de Dios en sí misma es la fuente primaria. Yo no puedo decirles, yo creo que significa esto, y para mí representa esto. Y así han surgido tantos falsos maestros, anticristos, han utilizado Apocalipsis para desviar a muchos. Hay demasiada dependencia de las fuentes secundarias y demasiado poco estudio de la fuente primaria. O sea, hay mucha gente que lee libros de Apocalipsis y está bien, pero hermanos, es mejor leer la Biblia misma. Y esta es probablemente la mayor causa de que muchos cristianos han negado la fe, la palabra de Dios, porque o han negado que la Biblia es la palabra de Dios, porque no vienen a la Biblia, sino que están siendo influenciados por libros. Ustedes ven que yo tengo aquí atrás de mí, tengo cientos de libros, pero mi fuente primaria es la Biblia. Mi fuente primaria es la Biblia. Entonces, tú podrás escuchar un montón de prédicas de Apocalipsis, un montón de maestros de Apocalipsis, pero lo mejor y lo que yo más te recomiendo es que leas Apocalipsis. Ve Apocalipsis, léelo todos los días. Esta habla por sí misma, habla poderosamente, así que una persona que niega la palabra de Dios, no ha estudiado sincera y abiertamente la fuente primaria, que es la misma palabra de Dios. Lean más la Biblia que otros libros, es lo que es lo que les quiero decir. Sé que a muchos cristianos les encanta leer libros cristianos, pero lean más la Biblia que los libros. Los libros cristianos, sobre todo los buenos autores, hay buenos teólogos, nos ayudan a comprender, hay buenos maestros, pero siempre leamos primero la Biblia. Apocalipsis, hermanos, es un libro que debe de ser leído. Y no sé si eso está en el PowerPoint, es algo que yo lo estoy compartiendo de mi corazón, debe ser estudiado, admitido. Apocalipsis tiene que hablar por sí mismo. Es un libro que tiene que ser interpretado bíblicamente, porque Apocalipsis está tan lleno de símbolos que una persona debe de buscar en las mismas escrituras y buscar qué significan esos símbolos y cuál es el significado en Apocalipsis. Por lo tanto, una persona o un discípulo, un estudiante de la Biblia debe tomarse el tiempo para buscar en las escrituras si es que desea estudiar Apocalipsis, y debemos estudiar Apocalipsis porque Apocalipsis es parte
de la palabra santa de Dios. Además, su mensaje es muy, muy especial para Dios. Es tan especial que Dios promete, como ya leímos los versículos anteriores, bienaventurados los que leen las palabras de esta profecía. Y yo quisiera concluir con algunos puntos importantes que no sé si los tengan todos, pero existen todos en el PowerPoint, pero pongan mucha atención. Debemos de dejar que Apocalipsis hable por sí solo en lo mejor de nuestras capacidades. Dos, hacer exactamente lo que dice Apocalipsis. ¿Qué dice Apocalipsis? El que le quite o el que le añade a las palabras de la profecía de este libro, lo han leído en el último capítulo 22, todas las plagas de este libro vendrán sobre él, dice la Biblia. Entonces, siempre debemos recordar, hermanos, el gran peligro como estudiantes de la Biblia que corremos, el gran peligro que corremos los que creemos en la Biblia si le agregamos algo o le quitamos algo a la palabra de Dios. Tercero, Dios intenta que el estudiante, o sea, que cada uno de nosotros leamos y comprendamos este libro. Apocalipsis fue escrito para que fuera comprendido. Entonces, repito, no tienes que ser un erudito para entenderlo. Se debe de ser ¿qué se necesita para estudiar Apocalipsis? Ser un cristiano, un nacido de nuevo, que estudia seriamente con un corazón abierto y sincero y que deja que la Biblia hable por sí misma. Es necesario una persona que dependa de las escrituras y sobre todo, hermanos, del Espíritu Santo para comprender lo que Dios está diciendo. Yo siempre oro antes de leer la Biblia y le digo, Dios, te pido que tu Santo Espíritu me dé entendimiento. Porque ¿quién es el autor de la Biblia? El Espíritu Santo. Así que, hermanos, hay tantas interpretaciones de Apocalipsis, hay tantos libros de Apocalipsis, hay hasta libros inconversos que no son de cristianos de Apocalipsis, que los han leído, pero no han leído Apocalipsis y pueden llegar a confundirse y es por eso que hay tanta confusión, porque también andas escuchando tantos maestros que enseñan Apocalipsis sin estar estudiando tu Apocalipsis. Yo te voy a invitar, como tu pastor, como tu maestro de la palabra de Dios, a que antes de todo esto, tú te metas a leer este libro y los demás libros de la Biblia, no solamente este libro. El libro debe de leerse, estudiarse con un corazón abierto y que no nos desviemos, no desviemos el mensaje, tanto como sea sinceramente posible. No tenemos que ser legos ni eruditos por igual. Todos debemos de apartarnos de leer y estudiar libros, pero de la Biblia primeramente, y volver y estudiar primero las Sagradas Escrituras. Apartarnos de leer y estudiar libros sobre la Biblia primero y volver y estudiar primero las Sagradas Escrituras. Te damos tantas gracias, Dios, en esta noche por este tiempo precioso. Gracias, Dios, porque hemos entendido quién es el autor y porque entendemos también tu palabra que dice, bienaventurados los que leen las palabras de la profecía de este libro, Señor. Este libro, Señor, no fue hecho para que fuera sellado, cerrado, sino para que guardemos las cosas que en ellas están escritas, porque el tiempo está cerca. Gracias, Señor, por la revelación de ti mismo a través de Apocalipsis, que nos das para manifestar a todos los que somos tus siervos
y sepamos las cosas que deben de suceder pronto. Te decimos, Señor, ven pronto, Señor Jesús, danos entendimiento, danos sabiduría y rogamos y pedimos, Dios, por todos los que están en este momento escuchando, viendo esta serie. Hay una gran hambre por entender y aprender y entender, Señor, qué está pasando en el mundo. Y solamente tu palabra nos los va a revelar. Si tú no has conocido a Cristo en esta noche y tú quieres huir de todas estas plagas, de todos estos juicios, de todo esto terrible que viene en el mundo, tú puedes huir de todo esto haciendo a Jesucristo tu Señor y tu Salvador, creyendo en Él con todo tu corazón, creyendo que murió en una cruz por ti y por mí, porque somos pecadores. Arrepiéntete hoy de tus pecados y dile, Dios, quiero tener la revelación, tu revelación, y no quiero sufrir y atravesar esta tribulación, esta gran tribulación. Yo quiero estar contigo, Señor, pero sobre todo quiero ser perdonado de mis pecados, porque te lo pido en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.